Hello everyone! Welcome back to your English science lesson. I'm Teacher Cleo and today we're talking about plants. Hola chicos, bienvenidos de regreso a su clase de ciencias en inglés. El día de hoy vamos a hablar de plantas. But first, pero antes que nada, what day is today? Today is Tuesday, 19th of May of 2020. El día de hoy, por supuesto, es martes 19 de mayo del 2020. Now, plants. Vamos a hablar de plantas. Plants are all around us. They may be really small or they may be huge like trees. They are all around us. Las plantas nos rodean a todos y pueden ser muy pequeñitas o altísimas como los árboles. Están en nuestro alrededor. But what are plants? ¿Pero qué son las plantas? Are plants alive? ¿Están las plantas vivas? Yes or no? Tell me. Dime. Yes, plants are living things. Las plantas son seres vivos. And like all living things, they have needs. Y como todos los seres vivos, tienen necesidades. Plants need water, air, sunlight and soil. Las plantas necesitan para crecer bien agua, aire, luz del sol y tierra. So, how are plants getting all of these things? ¿Cómo van a obtener las plantas todas estas cosas? That is what we're learning today. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Plants have four main parts. Las plantas tienen 4 partes principales. Roots, stems, leaves and flowers. Roots, raíces, stem, tallo, leaves, hojas, and flowers, flores. Repeat after me. Roots, raíces, stem, tallo, leaves, hojas, flowers, flores. Very good. These 4 parts each have a function in the plant. Estas 4 partes, cada una tiene una función diferente en la planta. Look at the screen. Pay attention. Mira la pantalla y pon atención. The roots take in water from the soil. Las raíces toman agua desde el suelo. Then the stem holds the plant up. Después el tallo sostiene la planta. The leaves take in air and sunlight. Las hojas toman aire y luz del sol. The flowers are colorful and produce seeds. Y las flores son coloridas y atraen animales y producen semillas. Now, this is your activity. Esta es tu primera actividad del día de hoy. Go to the Google Class platform and download the chart that I made for you. Ve a la plataforma de Google Classroom y descarga la primera plantilla que hice para ti. In this one, you are going to find several sentences that you're going to complete. En esta vas a encontrar varias oraciones que tienes que copiar y completar. But we are doing it together right now. Pero también las vamos a hacer juntos en este momento. So, press pause, copy them on your notebook and then come back. Así que presiona pausa. Ve a copiarlas en tu libreta y cuando termines, ven para acá para que las resolvamos juntos. ¿Ok? Press pause until you're finished. Presiona pausa hasta que estés listo. Are you back? Hello, qué bueno que ya volviste. Ok, look at the screen and do this with me. Mira la pantalla y hazlo conmigo. On top of the screen, you have 4 words. Hasta arriba en la pantalla y en tu hoja deberás tener 4 palabras. Roots, stem, leaves and flowers. Raíces, tallo, hojas y flores. We are going to read each one of the sentences and I want you to tell me out loud which word completes the sentence. Voy a leer en voz alta cada oración y quiero que me digas en voz alta qué palabra es la que completa la oración. Afterwards, I'm telling you the right answer. Y después, por supuesto, te voy a decir la respuesta correcta. Recuerda corregir si estabas equivocado. Number 1. The holds the plant up. Él sostiene la planta. What is the answer? Correct. The stem holds the plant up. Muy bien, el tallo sostiene la planta. Press pause until you finish copying. Presiónale pausa y termina de copiar. Number 2. The taking the water. Las
toman el agua. What is the correct answer? ¿Cuál es la respuesta correcta? The roots take in the water. Las raíces toman el agua. Press pause and copy. Number 3. They take in air and sunlight. Las toman aire y rayos del sol. What is it? Yes, the leaves take in air and sunlight. Las hojas toman aire y rayos del sol. Press pause and copy. And finally, they are colorful and produce seeds. What is it? Excellent. The flowers are colorful and produce seeds. Las flores son coloridas y producen semillas. Press pause and copy. Now you know what are the parts and characteristics of a plant. Ahora ya sabes cuáles son las partes y características de una planta. Now I'm showing you how plants reproduce. Así que ahora te voy a enseñar cómo se reproducen las plantas. Just like animals, there are different ways in which a plant can reproduce. Justo como los animales, hay diferentes formas en que una planta puede reproducirse. In the case of plants, there are 2 ways. En el caso de las plantas, hay 2 maneras. Some plants have flowers. Algunas plantas tienen flores. These flowers help the plant reproduce. Estas flores ayudan a la planta a reproducirse. Some flowers turned into fruit. Algunas flores se vuelven fruta. Then this fruit contains seeds. Esta fruta contiene semillas. And when the fruit falls to the ground, new plants grow from the seeds. Y bueno, cuando esta fruta cae al piso, estas semillas dentro de la fruta crecen dentro de nuevos árboles. The other way in which a plant can reproduce is by itself. La otra forma en la que una planta se reproduce es por sí misma. When a plant grows very big, sometimes it will grow down from the root. Una planta que ya es grande puede extender sus raíces. From this root, a new plant will grow outside from the first one. Y de esta raíz crecerá un nuevo espécimen de la planta sin que esté conectado al otro. Also, you can take little cuttings on plants and plant them alongside. También puedes tomar, por supuesto, partes de esta planta y llevarlos a otro lado para plantar un árbol nuevo o una planta nueva. Activity time. Tiempo de la actividad. On the Google Classroom app, you have pictures of 8 different fruits. En la plataforma de Google Classroom tienes fotografías de 8 diferentes frutas. I want you to find their names, draw them and write them down on your notebook. Quiero que busques sus nombres. Dibujes las frutas y escribas sus nombres en inglés debajo. When you're done, copy the notes for the day. Cuando acabes con eso, no olvides que también tenías que copiar las notas del día. And then send them to me via the Google Classroom app. Y después mandármelos en fotos por la plataforma de Google Classroom. And when you're finished, that is it for today's lesson. Y cuando termines, eso es todo por la actividad de hoy. If you have any questions whatsoever, please send them to me. Si tienes cualquier pregunta, la que sea, por favor, mándamela, que para eso estamos, para terminar con tus dudas. I will see you next class and don't forget to follow the instructions. Yo te veo en la próxima clase y no te olvides de seguir las instrucciones, que son: échale ganitas, quédate en casita y lávense las manitas. Stay home, stay safe, wash your hands. I'll see you next class. Bye bye.